Este es su programa, Las Verdades Como Son, presentado por Iglesia de Cristo Ven Señor Jesús, de la ciudad de Quetzaltenango. Es un gusto poder contar con su sintonía en esta hora, y una vez más me acompaña la hermana Gaby, con sus inquietudes, con sus preguntas, que no cabe duda nos ha traído mucha edificación a tantas familias que nos abordan en la calle, nos felicitan o nos llaman o nos ponen mensajes. A todos los que nos abordan de alguna forma para poder bendecirnos por este programa, la verdad que les agradecemos mucho. Que sigan edificándose, porque nuestra visión es que usted pueda edificarse a través de lo que nosotros aquí platicamos. Las inquietudes de mi hermana pueden ser sus inquietudes. Gaby, bienvenida. Gracias, pastor, y justamente, ¿verdad? Estas inquietudes que yo traigo, pues es de algunos otros hermanos que se acercan y pues hablan de algún tema que quiere que le acerquemos, y pues con gusto les agradecemos siempre la sintonía. O sea que si alguna persona quisiera que tocáramos un tema, puede abocarse a nosotros, están los números en pantalla, correos, Facebook y todo esto, para que la gente pueda lanzar preguntas de los temas que quisieran que nosotros desarrollemos en este programa. Así es. Y pues el tema que vamos a abordar el día de hoy es acerca de la alabanza y de la adoración. Antes de que usted nos muestre la diferencia, pues sería interesante que nos hablara de cada uno, ¿verdad? De lo que es la alabanza en sí y lo que es la adoración. Bueno, la verdad, hermana, es de que, vamos a ver, podríamos decir que la alabanza es una experiencia cantada, es cantar lo que hemos vivido, es cantar lo que hemos experimentado. La adoración es cantar lo que creemos, no necesariamente lo que hayamos experimentado, sino lo que creemos. Le voy a poner un ejemplo de alabanza. ¿Cuándo alabar a Dios? Cuando me sanó. Sí. ¿Cuándo adorarlo? Cuando no me ha sanado. Cuando me duele, pero sé que es sanador. Me sane o no, me muere enfermo o no, Él es sanador. Sí. O sea que en la adoración canto sus atributos, lo que creo de Él. En la alabanza celebro lo que recibo de Él. Quizá podría ser una buena diferencia. Se habla mucho de alabar a Dios con el corazón, se habla mucho de alabar a Dios con el alma, y se habla mucho de adorar a Dios en espíritu. Toda la alabanza tiene un nivel almático. ¿Por qué? Porque hemos experimentado algo. La adoración tiene algo más, un nivel un poco más sublime, que es la fe, que proviene del espíritu. Entonces podríamos decir que la alabanza es alma y la adoración es espíritu. ¿Qué busca Dios? Sí. ¿Busca Dios gente que le alabe? Sí, ¿cómo no? Porque de alguna manera está agradeciendo lo que ha recibido. Pero Dios no busca alabadores, busca adoradores. Porque el adorador es el que tiene la fe de lo que va a recibir o de lo que incluso no va a recibir. Acuérdese que la fe, Hebreos 11, no siempre garantiza que vamos a recibir algo. Y te quiero aclarar eso, porque hay gente que cree que la fe, lo que cree va a recibir, no siempre. Hebreos 11, que es el resumen de la fe, nos dice que muchos hombres murieron sin haber recibido lo que creían y confesaban. O sea que a veces se puede ir uno de la tierra creyendo en algo que no recibió. Eso se llama fe. No me sanaste, pero eres sanador. Sí. No recibí lo que pedí, pero Él sigue siendo el proveedor. ¿Por qué? Porque sus caminos no son mis caminos, porque la visión de Él no es la mía. Pero yo le puedo probar en Hebreos, capítulo número 11, si usted puede ir a su Biblia, porque es que yo me encuentro con mucha gente que a veces tiene tergiversado los conceptos de la fe. Sí. Y como ya ve usted que este programa está totalmente en vivo, dice Hebreos 11:13, que es el capítulo de la fe. Dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. O sea que a veces
uno cree lo que no recibe y se va de la tierra sin haber recibido lo que se le prometió, sino que murieron mirándolo de lejos, pero sí lo creyeron, lo saludaron, lo confesaron. Pero note que hay mucha gente que en la fe muere sin recibir lo prometido. Sí. ¿Me explico? Bueno, ya con esto claro, ¿qué busca Dios? Adoradores. Porque el adorador no depende su canto, su estado de ánimo, por lo que recibe, sino por lo que cree. Sí. Por ejemplo, Job, ¿cómo pudo Job adorar a Dios? ¿Cómo pudo Job ser un adorador si lo perdió todo? Quizás no fue alabador, fue adorador. Ahí ya no alabó por lo que recibió, pues que recibió la pérdida de todo. Pero sí adoró, creyendo, y mire la adoración de él: yo sé que mi Redentor vive, y que mi Redentor se levantará del polvo, de las cenizas, y que yo, en este cuerpo y no en otro, veré la salvación de Dios. No es fe, eso es adoración. La adoración es: no estoy recibiendo nada, al contrario, todo lo que me sucede es lo adverso a lo que creo, pero yo sigo cantando y adorando a Dios como si estuviera recibiendo las cosas. Por eso la adoración es sublime y está por encima de la alabanza. Por eso es de espíritu, no de alma. Sí, por eso lo que busca Dios, Juan capítulo número 4, lo que Dios busca son adoradores en espíritu y en verdad. No que depende su emoción de si las cosas van bien o mal. Para el adorador verdadero, aunque las cosas vayan mal, Dios sigue siendo el mismo Dios. Si las cosas van bien, sigue siendo el mismo Dios. Dios es inmutable para el adorador. Ahora, para el que tiene solo nivel de alabanza, su alabanza va a depender de lo que recibe. El adorador canta y alaba y sirve y celebra de acuerdo a lo que cree. No sé si di la diferencia, pero es una de las diferencias que puedo yo entregarle esta noche. Sí, de hecho, es hasta cierto punto fácil, ¿verdad? Alabar cuando las cosas no salen bien. Entonces empezamos a alabar, pero lo que sí es cierto, la parte de la adoración, ¿verdad? Que debemos Sí, porque usted alaba por lo que ya recibió. Adora por lo que cree. No sé si doy la... Sí, bueno. sí. De hecho, entonces podríamos decir que dentro de las características de un adorador, en primer lugar, es la fe, ¿verdad? Desde luego, y vamos a ir creciendo en fe conforme dos cosas: vayamos creciendo en experiencias personales con Dios y vayamos creciendo en la doctrina. La gente dice: ¿para qué se meten a tanto en la palabra? Porque la palabra es la que ministra fe. Y mientras más doctrina tengamos, más certeros vamos a ser en la fe. Porque el problema está que hay mucha gente que cree lo que la Biblia no dice, y por eso es defraudado en su fe. Dios me falló. No te falló Dios, te falló tu doctrina, que no estás acuñado a la Escritura. Tomaste solo un pasaje de la Escritura. Por ejemplo, mire, el predicador irresponsable es el que le dice a la gente: dice la Biblia que todo lo que pida en el nombre del Señor será hecho. Y es que hay un pasaje que dice eso, pero ese pasaje hay que conectarlo con otros pasajes más. Por eso el apóstol Pedro dice: miren, al apóstol Pablo hay que ser constante para entenderlo, pero si son inconstantes van a torcer la doctrina de Pablo, porque Pablo habla algo que hay que amalgamarlo con otra serie de enseñanzas que ha dado antes, y así es toda la Biblia. Entonces, por ejemplo, si yo agarro ese pasaje a la ligera y digo: miren, aquí dice en la Biblia que todo lo que pidamos en el nombre de Dios será hecho, soy un predicador totalmente irresponsable, porque no estoy dando el evangelio completo. El evangelio completo es: bueno, pero paralelo a este pasaje existe Juan 14. Yo te puse para que des fruto, y tu fruto permanezca, para que todo lo que pidas en mi nombre será hecho. Bueno, entonces no solamente es de pedir. ¿Quién puede pedir según Juan 14, amalgamando el pasaje con otro pasaje y dando el rompecabezas completo? Sí. No solo una pieza, sino ir colocando lo espiritual con lo espiritual, como dice Pablo a los Corintios: acomoda esta pieza espiritual de este versículo con esta otra pieza y tiene que hacer clic, tiene que hacer match.
Si no, no es de esa, ahí no va esa pieza. Entonces cuando uno empieza a amalgamar la doctrina apostólicamente, entonces encuentra uno, sí, todo lo que pidas al Padre será hecho, pero ¿quién tiene derecho a pedir? Entonces ya pongo la otra pieza, donde dice que Dios nos dejó y nos puso en Cristo Jesús para que demos fruto. Y que el fruto no sea temporal, sino que permanezca. Entonces está hablando de una persona que está dando constantemente, en todo tiempo y en toda circunstancia, fruto, para que todo lo que pidas en mi nombre será hecho. Entonces puede pedir aquel que le presenta a Dios frutos. Y no un fruto emocional, sino un fruto que ya permanece, ya ha sido probado ese fruto, en todo tiempo, en todo lugar, en toda circunstancia. Entonces sí, lo que pida será hecho. Sin embargo, ese pasaje hay que amalgamarlo con Santiago. ¿Por qué no recibes? Porque pides mal. Porque solo pides para tus deleites carnales. Y sepa pues, dice Santiago, que el que está pidiendo solo para sus deleites pasionales, carnales, no va a recibir de Dios nada. Sino que tiene que pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces ya asumo lo que pide en el nombre del Señor. ¿Quién? El que da fruto y un fruto que permanezca. 2, el que está pidiendo conforme a la voluntad de Dios y no conforme a su carne. Entonces tenga por seguro que todo lo que pida en el nombre del Señor será hecho. Para eso sirve la doctrina, para que lo que creamos, ¿me explico? Para que lo que nosotros tenemos como doctrina lo podamos echar en el andamiaje de la adoración, para ser exactos en la adoración. ¿Qué le pasa a mucha gente? Mucha gente es defraudada, dice, mire, pero la Biblia dice que lo que pida, y le pedí al Señor que sanara a mi mamá y mi mamá se murió. Espérate, para empezar, este protestante que está ahí alegando, para empezar da frutos, ni a la iglesia va, ¿me explico? Ni sirve en la iglesia, siempre está airado, siempre está, bueno, y los frutos, no ama, y los frutos. Entonces, ¿cómo te puedes acercar a Dios a pedir si no das fruto? 2, ¿estás pidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Me explico, hermana? Entonces, por eso sirve la doctrina. Y mientras más exactos seamos en la doctrina, más exactos vamos a ser en la adoración. ¿Qué le dijo Jesús a la samaritana? Nosotros adoramos lo que conocemos. Entonces, mientras más conozcamos a Dios y su palabra, más vamos a ser exactos en la adoración. Porque nosotros debemos adorar lo que conocemos y lo que sabemos. ¿Qué adora usted de Dios? Lo que sabe de Dios. ¿Por qué le dice usted que es poderoso? Porque usted sabe que es poderoso. ¿Por qué le dice usted que Él es grande? Porque usted lo sabe. Nosotros adoramos lo que sabemos. Es cierto. Y para adorar y para alabar no es necesario solo estar en una iglesia, porque a veces se confunde eso, ¿verdad? Solo el domingo es el tiempo de alabanza y de adoración, que viendo profundamente lo que es la adoración, realmente cuánto realmente se adora. La Biblia dice que nuestra alabanza tiene que ser de continuo, o sea, todo el tiempo. La Biblia es clara en decir que en todo tiempo tenemos que alabar y adorar a Dios, en todo tiempo. Entonces alguien dice, entonces voy a estar en todo tiempo cantando, todo el tiempo danzando, todo el tiempo aplaudiendo. No. Lo que pasa, hemos explicado en otros programas, que hay 2 cultos. El culto emocional, que se celebra en los templos, y el culto racional, que se celebra en la vida diaria. Cuando usted se niega al pecado, cuando usted obedece a Dios, cuando usted le sirve a Dios, cuando testifica de Dios, ahí lo está adorando, porque está presentando sus miembros en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ya en la iglesia está el culto emocional. En el culto emocional usted canta, aplaude, que es 1 hora, 2 horas, lo que puede usted alabar, adorar en un culto regularmente en una congregación. Pero terminando el culto emocional, comienza inmediatamente el culto racional, que es la vida agradable y de obediencia a Dios, y esa es adoración, y esa es alabanza para Dios. Sí, no hay tampoco un estándar de cómo hacerlo ni de nada, porque al final es lo que fluye de nuestro corazón. Quizás sí hay formas de alabar a Dios, lo que no hay son moldes. Bueno. En el hecho de que, por ejemplo, Dios ya nos estableció por medio de David cómo debe hacerse el culto emocional. Debe haber alabanza,
¿Cómo? Con cantos, con instrumentos y tres tipos de instrumentos, vientos, cuerdas y ¿cómo se llama? Y percusión. Debe ser en espíritu, alma y cuerpo. Tiene que, ya metiendo el cuerpo, puede haber aplausos, levantar manos, puede haber canto, puede haber danza, puede haber gritos. Es decir, hay muchas formas de alabar a Dios. ¿Me explico? Sí. Ahora, lo que no hay un molde es, si no se hace esto ahorita, todos estamos en pecado. No. Hace muchos años se cantaba un canto que fue muy famoso, hasta sujeto de mucha gente que se burlaba porque era un canto muy sonado en las iglesias cristianas, y es el Alabaré, donde dice, unos cantaban, otros, pero todos alababan a Dios. Entonces, no importa si va a ser con canto, con levantar las manos, con danza, lo importante es alabar a Dios. Lo que sí es cierto, y esto hay que tener muy, muy claro, es que la unidad trae poder. Sí. Escucha esto que voy a decir. La unidad es un poder. Y una habilidad que un hombre puede tener, sobre todo los que dirigen cultos, es permitir que toda la iglesia tenga unidad y unanimidad, que estemos juntos, unidos. ¿Por qué? Porque entonces el director tiene la batuta, porque en la Biblia sí hay directores de cultos. Entonces el director va a tener la habilidad de traer ese espíritu de unidad para que todos confesemos lo mismo en ese momento. Para que todos hagamos algo en ese momento y sabiendo que la unidad trae un poder. Entonces el director de culto dice, ahora vamos a cantar este canto. Todos tenemos que cantar ese canto. Metidos en lo que dice ese canto, porque vamos a tratar de buscar la unidad, que es poder en lo que cantamos. Si el director levante su mano derecha, diga gloria a Dios, hagámoslo. ¿Por qué? Porque estamos tratando de, el que está dirigiendo el culto, de llevar a la iglesia a una unidad, de una confesión unánime, donde una iglesia que confiesa lo mismo, que cree lo mismo, entonces llega a tener un poder, porque la unidad es un poder. Entonces, por eso es que es bueno que cantemos todo lo mismo, que haya un director que presida y que diga qué hay que hacerse en ese momento, y uno no se rebelde. Dice el director de culto, vamos a cantar este canto, y la gente no lo canta. ¿Por qué? Porque empieza la rebeldía. Yo siento con todo mi corazón que tenemos que tratar de encontrar ese poder de la unidad que se da en los cultos. Mire, por ejemplo, en Ezequiel hay algo muy hermoso. Hay una adoración celestial donde están adorando los querubines, y dice que se alinean las ruedas, y a donde quiera que el espíritu se dirige, ahí se dirigen las ruedas. Nadie va en un sentido contrario. Eso se llama unidad, y ese es el poder que genera Dios, y es el poder que genera la alabanza y la adoración. Yo he visto cultos donde en la alabanza y la adoración los demonios se manifiestan porque no soportan a los adoradores ni la alabanza que se genera en esa unidad. He visto gente que sana en la alabanza, en la adoración. He visto gente que sana en imposición de manos también, gente que sana por la oración, pero estamos en el tema de la alabanza y adoración, y yo he visto gente que sana totalmente de enfermedades incurables y milagros que se suscitan en medio de un pueblo que al unísono, en unanimidad, cantan y confiesan lo mismo y celebran a Dios de la misma forma. ¿Por qué? Porque la unidad trae un poder extraordinario. Mientras menos rebeldes tengamos en la iglesia y más unidos. Por eso no permitan los chismes en sus iglesias, no permitan las difamaciones, no las murmuraciones, no lo permitan, porque eso eso debilita a la iglesia, porque no se genera el poder de la unidad. Y cuánta gente, yo no sé si ustedes se han encontrado con gente, ojalá no, pero hay gente que está inconforme con su iglesia, inconforme con su pastor, inconforme con su... Entonces, ¿qué hace ahí? ¿Sabe qué está haciendo? Murmurando y desalentando a otras ovejas que quizá no están viendo lo que él está viendo. Y entonces, siendo de Cristo, esas personas se convierten en bocas de Satanás. Ay, hermano, ¿qué está diciendo? ¿Que gente de Cristo puede ser boca de Satanás? Por supuesto que sí. Y no, Pedro era un legítimo apóstol, y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque en ese momento el legítimo apóstol y siervo de Dios, Pedro, se estaba volviendo una boca de Satanás. Y hay mucha gente en la iglesia que es de Cristo, pero cuando murmura, cuando difama, cuando habla mal de la iglesia, del liderazgo de la iglesia, se está volviendo una boca de Satanás.
¿Y cuál es el éxito? Que la iglesia se debilita. ¿Me explico? Pero mientras más nosotros apoyemos al ministerio que nos cubre, mientras más bendigamos lo que se hace en la iglesia y mejor hablemos los unos de los otros, más poder vamos a generar, porque repito, el poder de la unidad es extraordinario. Por eso es que la alabanza tiene poder. Tiene poder por dos cosas: porque llega a generar la unidad del pueblo, y dos, porque la alabanza trae la presencia de Dios. Dice la Biblia que el Señor habita, Él hace su hábitat en la alabanza. Entonces, si nosotros podemos alabar al Señor en un espíritu de unidad, vamos a tener su presencia. Eso ya genera liberación, eso ya genera restauración, ya genera vida y el poder de la unidad de nosotros. Eso, lograrlo sería maravilloso, y las iglesias que logran hacer esto realmente generan un poder. Por eso la gente que se va de las iglesias inconformes, que no están de acuerdo con nada, realmente le hacen un favor a la iglesia cuando se retiran de las congregaciones. Lo malo es que llegan a otra iglesia y tarde o temprano van a mostrar la misma inconformidad, porque esa gente que anda de iglesia en iglesia y ya abre una nueva iglesia y ahí se van, y otra nueva y ahí se van, y ahí se van, esa gente que anda rotando de iglesia en iglesia, a no ser por causas bíblicas, realmente es gente inconstante, de doble ánimo. Y dice la Biblia que la gente de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Sí. Y es la gente fracasada. Revísela, es gente fracasada. ¿Por qué? Porque los ciclos que empiezan nunca los terminan. ¿Por qué? Porque son cobardes. Al mayor conflicto que encuentran, abandonan los barcos. ¿Me explico? Bueno, volvamos a la alabanza de la oración. ¿Qué más tiene usted por ahí? Sí, de que nos hable, porque muchos pues no saben realmente el poder que tiene la alabanza y la adoración. Aquí en la iglesia, o antes de orar, o donde esté, a veces manejando uno, ¿verdad? Va alabando, va adorando. Entonces el poder que esto tiene en la vida de cada uno. Mira, hermana, definitivamente con lo que estoy yo mencionando, ahí teníamos mucho para desarrollar. La alabanza y la adoración atraen la presencia de Dios. Nadie crea que si tiene la radio cristiana puesta, ya está adorando. Está oyendo como canta otro. Exacto. La alabanza se genera cuando yo canto. Incluso, no se va a interpretar mal, pero sería preferible que apagara la radio y él cantara. Sí. Porque hay gente que cree que solo por estar oyendo música cristiana ya le crea un ambiente, y a veces, hermano, se lo voy a decir de esta manera, seamos honestos y sinceros, hay gente que graba música cristiana porque quiere ser famoso. Mire, aquí en la iglesia tuve yo una persona que está grabando discos de música. Y él dice que él es un adorador, y que la música, de hecho tiene un estilo de música que no es un ritmo de altar, y que él a través de esa música va a evangelizar. Pero ¿qué sucedía? En los cultos nunca alababa. La gente aplaudía y él no. La gente danzaba y él no. En el momento de la adoración, la gente adoraba, hasta se quebrantaba con lágrimas, y él no. Él distraído, se salía, se iba al baño. Un día incluso me quiso abordar para platicar. ¿Cómo vamos a platicar cuando estamos en el momento de la adoración? Y no que es un adorador. Y está haciendo giras y que sale a cantar, y no que es adorador. Y así me he encontrado muchos. Usted sabe que nosotros por el ministerio salimos a muchos lugares a predicar, y a iglesias que no son de nuestra área de cobertura. Y nos hemos encontrado, gracias a Dios, con grupos de alabanza preciosos, gloriosos. En Totonicapán yo entré a un lugar donde yo le agradecí a los hermanos la forma como alaban y cómo atraen la presencia de Dios, hermana. Una cosa impresionante. Ayer estuvimos en Salcaján, una bendición preciosa. Yo no quería que parara la alabanza, yo no quería predicar, yo quería seguir en esa atmósfera de adoración que nos metió, gracias a Dios, el director del culto. Bueno, o sea, hay bendición, pero también tengo que reconocer que hay lugares donde la gente que canta, la gente que toca, a la hora de la palabra se sale, como que ya lo saben todo. Y ya va a empezar su pastor a predicar y se salen. Si hay cafetería, se van a la cafetería; si hay tienda, se van a la tienda. Simplemente se desaparecen porque los señores músicos y cantores no les interesa la palabra de su pastor.
Y cuando no sirven, porque como ya hay dos grupos de alabanza, o ese día no tenía que servir en la batería, en la guitarra, en el canto, uno que espera de ellos, que las sillas sean los que alaben, los que dancen, los que se expresen con libertad, porque se supone que ellos conocen a Dios en el altar. ¿Y qué es lo que encontramos? Gente aburrida, gente viendo, distraída, por los paseos se va, y no que es adorador, y no que es músico de Dios. A eso voy, hermana amada. Sí. Voy a que la alabanza realmente sí es un poder, la alabanza a Dios. Pero le decía, a veces es mejor no ir a esta serie de artistas cristianos, y mejor uno cantarle a Dios un coro, aunque sea con la voz desafinada, pero que salga de las entrañas. Sabe que David, los instrumentos de cuerda, y que varios de los cantos de David son dirigidos para ser cantados por instrumentos de cuerda. ¿Sabe de dónde sacaban las cuerdas de los instrumentos musicales? De las entrañas de los animales. ¿Qué le está dando a entender esto? Que si usted le va a cantar algo a Dios, tiene que salir de sus entrañas. La alabanza no tiene que ser de dientes para afuera, tiene que ser de adentro. Tengo que entender lo que estoy cantando. Cantaré con entendimiento, dijo Pablo. O sea que hay que tener todo el entendimiento en lo que estamos cantando. ¿Me explico? Entonces, hermana, la alabanza tiene un poder extraordinario. Creo que todos los que hemos nacido de nuevo sabemos de lo que estamos hablando. Un canto puede hacer la diferencia. Un canto. Una palabra de alabanza puede hacer la diferencia en cambiar una atmósfera espiritual, en cambiar una realidad física. Una palabra de alabanza puede cambiar todo, totalmente todo. Una palabra dirigida al cielo, que venga de las entrañas del corazón para elogiar a Dios, para alabarlo, puede cambiar circunstancias, puede sanar, puede liberar, puede romper cadenas, puede romper hasta ciclos ancestrales. ¿Qué no puede hacer la alabanza? Porque por lo que dijimos, sí, salió de las entrañas, pero ¿a quién se lo dijimos? Si nosotros logramos tocar el corazón de Dios con una frase, con una nota musical, si logramos tocar el corazón de Dios, ay hermana, ya mire, las puertas se abrieron o se cerraron, se arrancó, se derribó o se edificó y se plantó, depende. Por eso necesitamos a un Dios con nosotros. ¿Qué fue lo maravilloso de Israel? Que tuvo al Dios con nosotros, con ellos. ¿Cómo hago para que ese Dios esté conmigo? Cántale. Él habita en la alabanza. Adórale. Él habita en la alabanza. Bendícele. Él habita en la alabanza. Pero es que estoy mal. Cántale. Que baje ese Dios. Que baje el Dios que cambia las cosas. El Dios de lo imposible que baje. ¿Cómo hacer que baje? Alabemos, cantemos, adoremos. Y ahí vamos a tener cosas muy impresionantes. La alabanza tiene mucho poder. Sí, es interesante. Fue un gusto poder compartir con ustedes, amigos televidentes, hermanos en la fe, gracias por su sintonía. Si usted no tiene dónde congregarse y quiere visitarnos, venga aquí en Iglesia Benson Jesús, queremos que usted esté y sea parte de nosotros. Que Dios le bendiga y le guarde, y si Dios nos da la vida, mañana estaremos aquí en este lugar.